Y hoy, Julio Basulto, buenos días. Buenísimos días. ¿Dónde está la camiseta de la zanahoria? Es un jersey. Sí. Ah, es un jersey. Me lo regalaron para Reyes. Ah. Pero tenía calor y me lo quitaron. Y ahora aparece una máquina de escribir. También me lo regalaron. A falta de un ordenador. El multipantallas hoy no tiene ordenador. ¿Qué te ha pasado? Me estoy quitando. Estás quitando el cables, el multipantallas. Bueno, hoy Julio trae a su vida sana a Elena Crespi, que acaba de publicar un muy recomendable libro dirigido tanto a adolescentes como a padres, titulado Habla con ellos de sexualidad. El libro cuenta con ilustraciones de Lisenda Solé y lo publica Lumberg. Elena Crespi es psicóloga colegiada, sexóloga, terapeuta de pareja, divulgadora, escritora, lo es todo. Lo sabe todo, todo lo sabe. Crack. Bueno, y es miembro fundador del espacio Meraquia, que pueden encontrar en Vic, en la calle Paragallissá número 13, pero también trabaja en Barcelona en el centro Lactab Clinic. Bueno, ha escrito otros libros como Adolescents, el consultori, Adolescentes, el consultorio o Terapia sexual en pareja. Y para saberlo todo sobre ella, basta que entren en su página web y en su blog, www.elenacrespi.com, o en sus cuentas de Twitter o Instagram. @ElenaCrespi81, qué rabia me da el 81. Porque eso es la edad. Tiene toda la pinta. Sí. Elena Crespi, tengo 10 años 81, más que ella. Pues eso, Facebook, Y se nota. @psicología Elena Crespi, o en YouTube, Elena Crespi Asensio. Así que, después de todos esos datos, Elena, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar aquí en un horario más decente, ¿no? Más decente. Sí, porque ya nos ha acompañado en Gente Despierta. Un abrazo y un beso muy fuerte a todos los componentes de Gente Despierta actuales. Pues eso, gracias por acompañarnos, Elena. Y yo permitidme, antes que empiece, pues darte tanto a ti como a sus familiares y amigos el pésame por el fallecimiento de Alicia Gómez Montano, una pérdida terrible. Y bueno, quería empezar hoy sobre todo con este mensaje de dolor. Pero bueno, en fin. Cáncer, una vez más el cáncer. Por eso, más investigación, a ver si lo conseguimos, una vez por todas. Sí. Y más prohibición de publicidad directa e indirecta de tabaco y alcohol, por ejemplo, que está detrás de muchos casos de cáncer, ¿no? Por cierto, antes de llegar al boletín de la una, en este caso al avance del 14 horas, conectaremos con Carlos del Amor, porque hay un homenaje a la una justamente en Madrid, así que conectaremos con Carlos. En fin, dicho lo cual, vamos allá, pero antes también voy a recordar que hoy no abrimos los teléfonos, no abrimos las líneas telefónicas, dedicaremos todo el espacio, toda esta conversación a Elena Crespi y a su libro. Pero antes de eso, Julio, quiero hablar contigo, quiero preguntarte sobre un estudio que esta semana ha generado muchos titulares, insinuando que el agua del grifo provoca cáncer de vejiga, justamente hablando de eso. He leído el artículo que has escrito al respecto en tu blog. Recuerdo el título: ¿Te preocupa el cáncer de vejiga? Deja de fumar, no de beber agua del grifo. Y me gustaría que nos lo resumieras un poquito. Bueno, el título ya lo dice todo, pero sí, intentaré ser breve porque hoy quiero que sobre todo hable Elena. Lo que pasa es que esta semana ha habido infinidad de titulares y centenares de personas me han preguntado sobre ello, sobre todo a raíz de que yo publico un libro llamado Dieta y Cáncer, ¿no? Y la palabra cáncer pues genera este miedo y habrá un montón de gente dejando de beber agua del grifo por unos titulares, en mi opinión, injustificados. Es cierto que hay un estudio observacional, un estudio de casos y controles que está debajo del todo en la jerarquía de las evidencias científicas, que no permite inferir causalidad, pero pese a todo se han generado esos titulares que, como digo, asustan a la población. Hace un cálculo teórico, pero no podemos extrapolar esa causalidad por razones como las siguientes. No tenemos claro el mecanismo de acción de esos trialometanos, que son esas sustancias que se generan en la potabilización, en la necesaria potabilización del agua. No tenemos claro el gradiente dosis-respuesta, es decir, no sabemos si a más dosis hay más respuesta. Y por último, los estudios observacionales al respecto no son unánimes, no se repiten. Entonces, esto no nos permite concluir, en palabras de los autores del estudio, inequívocamente una relación causal. Ellos dicen que hay factores de confusión residual que no han valorado, y la propia investigadora responsable del estudio, la doctora Cristina Villanueva, dice: el agua es potable, se puede beber. En España estamos por debajo de los niveles que pone la Unión Europea con respecto a los trialometanos, el máximo es 100 y en España estamos a 28 microgramos por litro. Y el título del artículo mío, que pinta el tabaco en este título, es porque casi la mitad de los cánceres de vejiga están relacionados directamente y de forma muy clara con el tabaco, y otro 25% por otras sustancias químicas, ninguna de las cuales son los trialometanos.
y acabo diciendo que me tomé la molestia de elaborar este artículo, que me tiré unas 6 horas y acabé a las 4 de la mañana después de leer los titulares, porque habrá mucha gente que dejará de beber agua de grifo y pasará a tomar agua embotellada, que eso supone un impacto medioambiental terrible y que ya supone nuestro medio un problema y acabará suponiendo un problema para la salud poblacional. Queda clarísimo. Fin del rollo. Chimpum. Bueno, vamos al libro de Elena Crespi. Recuerdo, habla con ellos de sexualidad. Nos ha parecido maravilloso, muy recomendable. Elena, así que enhorabuena. Gracias por escribirlo. Gracias. Sí, señor. Pero te preguntamos, y después también de la conversación que hemos mantenido con Amelia, digamos, esta activista en contra del maltrato sexual y la prostitución, hablamos poco de sexualidad, tanto con amigos, con familia, incluso con pareja e hijos. Yo diría que hablamos en general mucho de sexualidad, pero mal. Hablamos muchísimo de sexo, ahora está en boca de mucha gente, pero hablamos de algo que solo tiene que ver con una pequeña parte de la sexualidad y además con un montón de mitología y falsas creencias alrededor. Pero hablar bien de sexualidad hablamos muy poco, es decir, que quizá deberíamos poner sobre la mesa el tema, hablarlo con mucha más naturalidad, con mucha más sin claridad. Escandalizar, exacto, ¿verdad? Sin escandalizar. Pues que no pasa nada, de hecho es algo muy natural. Es algo completamente natural. Nos escandalizamos de muchas cosas sobre el sexo, en cambio normalizamos muchas otras cosas, ¿no? En la entrevista, la violencia, claro, por ejemplo. Incluso la pornografía, que el 70% de la pornografía es violenta, ¿no? Entonces normalizamos que nuestros adolescentes puedan ver porno, pero nosotros no vamos a hablar de cómo vivir. ¿Estás de acuerdo con Amelia? Ella decía que la pornografía es el marketing de la prostitución. ¿Estás de acuerdo con me eso? ha parecido un titular bastante impactante. Y yo que... A ver, claro, te diría, si el 70% de la pornografía es violenta, evidentemente puede ser tranquilamente el marketing de la pornografía, de la prostitución. Sí que hay personas que están trabajando para elaborar una pornografía que sea, pues quizá, no violenta, más real, más igualitaria, ¿no? La pornografía en sí, si fuera igualitaria, fuera real no, porque en el fondo es cine, no nos olvidemos, pero si no fuera violenta, si no fuera machista, pues no tendría nada de malo el poder ver estímulos sexuales que te ayudan a despertar, ¿no? Y la pornografía es material audiovisual, pues como la literatura, como cualquier otra cosa, ¿no? Pero cuando vemos adolescentes, y Amelia lo ha dicho, ¿no? Los estudios nos dicen que los primeros contactos son a los 8 años. Y a los 8 años hay muchísimas familias que no han ni siquiera pronunciado la palabra sexo con sus hijos, o que no han tomado las riendas de una vida sexual o de una educación sexual natural, tranquila, que la ponen la conversación encima de la mesa. Entonces, eso sí que me preocupa. Más que, bueno, que puedan ver pornografía, sí, es muy preocupante, pero que sobre todo nadie les haya hablado de eso. Nadie les haya hablado con naturalidad de sexo. Que aún sea un tema súper tabú. Y permitamos que haya otros agentes educativos, porque el porno se ha convertido en un agente educativo sin pretenderlo, que se encarguen de educar a nuestros peques. Eso sí que me preocupa muchísimo. Julio, cuéntales a nuestros oyentes por qué está aquí Elena Crespi en un espacio que hemos titulado Vida Sana. Ibas a hacer alguna postilla antes, ¿no? Como siempre tengo metáforas nutricionales en la cabeza, ¿no? Sí. Siempre digo que si tú no tomas las riendas de tu educación nutricional, no te preocupes, que la industria alimentaria Claro, lo hará por ti. Y aquí en este caso, ¿no? Se podría extrapolar que la pornografía lo hará por ti. De hecho, por eso debería este libro, os lo juro, que lo digo totalmente convencido, soy amigo de Elena Crespi, por lo tanto tengo un conflicto de interés. Una cosa no quita la otra. Pero os juro que este libro debería estar en la estantería de todos los hogares que tengan hijos. ¿Por qué está aquí, Elena? Bueno, pues porque yo creo, de hecho yo estoy convencido de que hay un círculo virtuoso entre sexo y salud. Yo hablé en uno de mis libros del saltar, S, sedentarismo, A, alcohol, L, lactancia, tal, ¿no? Y la última R, relaciones dañinas, es la más importante. Alejarse de las relaciones dañinas te hace más proclive a seguir un buen estilo de vida. ¿Qué tiene que ver esto con el círculo virtuoso? Pues que los estudios científicos indican que a mayor sexualidad, más esperanza y más calidad de vida. Pero también, y de ahí viene el círculo virtuoso, a más estilo de vida, cuanto mejor sean tus hábitos de vida, más años activos de vida sexual acabas teniendo. ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? No importa, hablemos de ello, tengámoslo presente, ¿no? Esto, por si alguien no se fía, lo tienen en British Medical Journal 2010 marzo y en Central European Journal of Urology 2011, un estudio de... siempre con papeles, ¿eh? Bueno, siempre con papeles. papeles. Suena que me lo he inventado, no soy sexólogo, pero bueno, ya que me tomo la molestia de mirarlo. Adelante, doctora, ¿algo que añadir? Clarísimo, es decir,
¿para qué nos dedicamos a trabajar la sexualidad? Para tener una vida saludable en el fondo, ¿no? La sexualidad forma parte de nuestra vida, por eso la palabra que a mí me viene más a la cabeza es natural, porque es que forma parte de nosotros, entonces si no lo abordamos con tranquilidad y con normalidad en casa, no podremos desarrollar esas habilidades sexoafectivas que nos permitirán tener una buena vida sexual en pareja, con nosotras mismas, con quien queramos, ¿no? Entonces es súper clave para tener una buena vida. Nos situamos en casa, Elena, porque dedicas varias páginas en tus palabras, educación sexista. Yo no sé si los padres son conscientes de que en muchas ocasiones educan a sus hijos de forma sexista y de las consecuencias que eso puede tener. Para nada. Y de hecho el libro no es, cuando vemos la portada no lo vemos directamente, pero pretende ser un libro sobre educación feminista, educación sexual feminista. ¿Por qué? Porque cuando intentamos hacer que las familias se den cuenta de el sesgo de género que tenemos cuando educamos a nuestros peques, eso hará que cuando sean adolescentes, cuando empiecen a compartir su sexualidad, ya lo hagan distinto en función de si han estado educados para ser niños o niñas. A las niñas las tratamos distintas, las tratamos de una manera más dócil, más suave, porque entendemos que son más frágiles, pero claro, si a ti desde el minuto cero te tratan con más fragilidad, pues a lo mejor adoptarás una manera de comportarte un poco más frágil. Las educamos para que sigan siendo más silenciosas que los chicos, para que se preocupen mucho más por los temas de la belleza, regalándoles maletines de maquillaje y Barbies sin contextualizar, ¿no? Y los niños los educamos para que se comporten y sigan este estereotipo tan machista, que en el fondo son niños que quizá en un futuro acabarán consumiendo prostitución sin plantearse qué están haciendo, acabarán ejerciendo acoso o violencia legitimados por un patriarcado que nos educa para que los niños puedan ser más activos, puedan creerse que no pueden vivir sin sexo, que nosotras estamos al servicio de sus deseos o sus necesidades sexuales, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que hacer una diferencia, y puede parecer que no, pero para llegar a esa... En el libro aparece el iceberg de la violencia de género, que hemos adaptado, Elisenda Soler lo ha adaptado de Amnistía Internacional, a petición mía, para que podamos vivir en un entorno en el que las violaciones, la violencia machista, el maltrato físico, psicológico, es lo que está en la cumbre de ese iceberg, que es lo que es visible. Para que eso pueda existir, tiene que haber debajo algo enorme que lo legitime, y cualquier pequeña conducta que tiene que ver con la educación sexista que estamos mandando, tiene que ver, no indirectamente, directamente. Por lo tanto, como familias tenemos que preocuparnos clarísimo de cómo estamos educando a nuestros peques, con los regalos que hacemos por Navidades, con la educación que les damos, con las lecturas que les recomendamos, con los dibujos que están mirando en la televisión, con todo. O con las películas que vemos. Exacto. Porque hemos mencionado la pornografía, pero también las películas románticas son pura fantasía. Pura fantasía, ¿no? Es ciencia ficción como Star Wars, tal cual. No, el porno y el romanticismo de las películas es igual que la Guerra de las Galaxias. Sí, Olga, ya hemos hablado en alguna ocasión contigo de esto, ¿no? O sea, ¿dónde encontramos una película? Porque hay películas muy buenas, hay series muy buenas, pero una película en la que se toque de verdad, el tema sexual de verdad, de una pareja de verdad. O sea, Olga y yo, que tenemos una vida, pues, aparte de romántica, también tenemos una vida, pues, sexual, ¿no? Como pareja, no encontramos algo que se parezca en lo más mínimo a lo que Olga y yo vivimos. Entonces, ni una cosa ni la otra, ni el porno duro refleja... ¿no? Ni el romanticismo extremo tampoco lo refleja, pero no hay término medio. No hay término medio. No sé si tú lo conoces. A lo mejor puede haber alguna excepción pululando por el mundo, pero es una excepción que nos confirma la regla. Una película hiperrealista. Sí, ¿no? Sí, pero para nada, no tenemos referentes, y lo que necesitamos es que si existe alguna película así, se convierta o que contagie el resto del mundo cinematográfico, y para nada es así. O sea que construimos mucho nuestra realidad y nuestras creencias en función de lo que vemos en televisión y en medios. Entonces deberíamos quizá replantearnos qué estamos consumiendo, qué películas vemos, y quizá no es tanto el qué vemos, sino el qué hacemos con ello, porque yo puedo, ¿no? El otro día hablaba con la madre y me decía, he empezado a dejar a mi hija para jugar con la Barbie, ¿no? Pero
le estoy planteando el por qué quizá todas las Barbies son así, aunque hay algunos modelos distintos, ¿no? Pero ¿por qué todas las Barbies son así? ¿Por qué todos los Ken son así? Y el ¿qué hacemos con esto? El debate que creamos con nuestros peques, eso es lo importante. Sí, yo vuelvo con una metáfora nutricional. No digo que la gente no vea las series en las que se normaliza el consumo de alcohol o el consumo de tabaco. Sí digo que lo vean y que lo digan en voz alta. No es normal que alguien esté, como en la serie Friends, por ejemplo, todo el rato con una copa de alcohol en la mano o con un cigarro, como ocurre en la serie Stranger Things, en la que salen fumando Camel constantemente. Hay que decirle al niño, hay alguien que ha pagado esto y se llama Philip Morris o tabacalera o como se llame, ¿no? Lo peor de todo es que muchas veces también es un retrato de la realidad. Sí, perfecto, pero también podemos hacer otro retrato de otra realidad que también existe. Por supuesto. Es decir, yo no me creo que, por ejemplo, en el caso del porno, o sea, las parejas vivan esa clase de relación sexual, y en el caso del romanticismo, o sea, que hacen el amor una vez al año, ¿no? Y tomando pétalos de flores en una cena. Claro. No, para nada, y estoy completamente a favor de, es verdad, a veces bajo el paraguas de estamos retratando la realidad, visualizamos cosas que quizá lo que deberíamos hacer es empezar a construir literatura para adolescentes, para nuestros peques, cine y para nuestras personas adultas también, que sea mucho más saludable para que podamos reflejarnos en algo y normalicemos algo que sea mucho más saludable para nosotros. Hablando de normalizar, ¿hay quien opina, Elena, que regalar condones o normalizar la masturbación es inmoral? ¿Tú qué dices sobre eso? Hoy para mí sería inmoral no regalarlos o no normalizar la masturbación. Eso sí que sería inmoral, porque de hecho lo que nos encontramos las personas que nos dedicamos a la sexología es que en consulta la mayoría de mujeres, y me atrevo a generalizar, mujeres que nunca en la vida se han masturbado son las que acaban teniendo muchos más problemas sexuales. Por lo tanto, la masturbación es un bien para la humanidad. Es un bien, ¿por qué? Y si alguien se está escandalizando ahora mismo escuchando eso, segurísimo, pues que se plantee... Ya contestaré yo los correos, no te preocupes. Vale, si no me los reenvías y hacemos un trabajo conjunto, porque realmente quien piensa que masturbarse está mal es porque ve esa masturbación como algo pecaminoso, como algo antinatural, cuando no tiene nada que ver, ¿no? La masturbación no deja de ser me conozco, sé cómo funciono, sé qué siento, y solo a partir de ahí sé cómo funciona mi cuerpo para luego compartirlo con mi pareja, si quiero, evidentemente, y explicarle cómo funciono, que sepa, ¿no? mi máquina cómo va, ¿de acuerdo? Y además es una máquina que no solo se sirve de la parte corporal, sino también emocional, y a sacar el máximo jugo a nuestro juego sexo afectivo, sobre todo. Es decir, no es algo solamente sexual, que aunque lo fuera, también es para un bien para nuestra relación sexoafectiva. Sí, señor. Yo voy a hacerte un comentario pregunta. A ver. Mucha gente dice en nutrición que yo voy a comer en función de lo que me diga mi cuerpo. Así. ¿Vale? Es decir, voy a dejarme llevar por la intuición y, claro, si el cuerpo me lo pide, será que lo necesita, ¿no? Vamos al sexo en la vida en pareja. El sexo romántico, que hemos visto antes, ¿no? Hay que esperar a que salgan los cohetes para hacer el amor. Una de nuestras hijas nos preguntó una vez, hace muchos años, las que tengo 3 hijas adolescentes, sí. Papá, tú y la mamá, ¿cómo hacéis el amor? Es decir, surge, empezáis a daros un beso, tal, ¿quedáis? Y yo, sí, a veces quedamos, claro, es que con 3 hijas, como no quedes, ¿no? Y parece como artificial. Pero Olga suele decir también a sus pacientes, hombre, es que si no planificas tu alimentación, si no lo pones, es que al final nunca comerás bien, ¿no? Y yo creo que también se puede aplicar a esto, no sé qué opinas tú. Por supuesto, porque además bajo esta idea tan cinematográfica de que de pronto nos encendemos de pasión, esperamos a que surja el momento ideal, y el momento ideal puede surgirte de vez en cuando porque mira, se confabulan los astros, pero eso no pasa a menudo, y menos en el mundo en el que vivimos, en donde trabajamos un montón de horas y además de trabajar tenemos que hacer muchísimas otras cosas, y nuestra vida sexual queda a veces escondidita en un cajón, y además, por la educación que hemos recibido, la tiene mucho más presente, generalmente, los hombres que las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que nos olvidamos de ello. Quedar, citarnos. ¿Cómo teníamos relaciones sexuales cuando empezábamos a ser pareja con nuestras respectivas parejas o con alguna pareja que hayamos tenido? Porque nos citábamos, quedábamos, y además con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucho deseo y mucha pasión. Pues lo mismo ahora, claro. Vamos a quedar, vamos a citarnos con ilusión, con deseo. Si crees que es algo impostado y solo tiene que suceder cuando te parta un rayo de pasión, ves esperando, porque tendría más lógica que te partiera un rayo de pasión si tienes un pene entre las patas y te han educado para ser hombre, que si eres una mujer o tienes una vulva entre las patas y te han educado para ser mujer, porque el hecho de tener un pene ya hace
que tengas el sexo mucho más presente, porque tu pene te lo está recordando continuamente, porque la educación que hemos recibido te está recordando continuamente que tienes que ser una máquina sexual. En cambio, nosotras nos han machacado continuamente que no podemos ser no voy a decir la palabra, pero no podemos ser muy marranas porque se cree que la sexualidad es algo marrano. Y además tenemos que ocuparnos de un montón de otras cosas en nuestro mundo y la sexualidad queda evidentemente súper apartada. Vamos a mirar por nuestra vida sexoafectiva y vamos a citarnos, vamos a jugar, vamos a pasárnoslo bien, ¿no? Julio. Ya que no lo preguntas tú, ya que no lo comentas, lo voy a decir yo. No se ve ahora por los cascos, pero sí te voy a pedir que enseñes tus pendientes a quien nos está viendo ahora en Instagram. ¿Qué son? Me los he quitado para los cascos. porque me chafaban, son clítoris. De verdad que no me he fijado, ¿eh? Son clítoris. Esto los fabrica Laura Cámara, que es una ginecóloga. No es ginecóloga, creo que es matrona de Granada. Oye. Es una maravilla. Mira, hablando justamente de eso, leo textualmente, tenemos 3 minutillos más. Podemos contarle, y dices en el libro, podemos contarle a nuestras hijas y a nuestros hijos que entre las piernas tienen pene, escroto, vagina, testículos, vulva, clítoris, labios mayores, labios menores, perineo, ano, monte de Venus. Cuéntanos. Porque claro, hay que llamar las cosas por su nombre, que ¿no? Si podemos hacerlo es la pregunta, debemos hacerlo. Tenemos que hablar con nuestros hijos y explicarles lo que tienen entre las piernas, al igual que contamos lo que tienen en la cara, lo que tienen en las manos. Contamos a la perfección cómo es nuestro rostro, cómo son nuestras manos, pero en cambio nuestros genitales, lo que hacemos es pasar por ahí y renombrarlos de otra manera, ¿no? Pocas veces hablamos de pene, testículos, escroto, glande. Evidentemente el clítoris en casa no se nombra, como mucho vulvita, le decimos en tono cariñoso, pero vulva, labios, monte de Venus, eso no lo explicamos, ¿no? Y así como los niños generalmente descubren sus genitales porque está ahí y se mueve, ¿no? Y les saluda, ¿no? Las niñas no. Es todo más exterior. Claro. Exacto. Y las niñas tienen la misma curiosidad, pero muchas veces no pueden acceder visualmente de una manera tan fácil como los niños o quien tiene un pene, ¿no? Por lo tanto, hay que explicarlo, porque si no lo explicamos ya empiezan a pillar que eso es distinto. Sí. Y el resto del mundo también se encargará de que entiendan que eso es distinto, ¿no? Y que nos sexualizamos mucho por nuestros genitales y nos olvidamos también del resto del cuerpo, como si acariciarnos la espalda no pudiera ser súper erótico y súper sexual. Solo lo que tenemos entre las piernas parece que es, ¿no? Algo súper pecaminoso, que es innombrable, por lo tanto no podemos llamarlo por su nombre, y no lo naturalizamos, y deberíamos hablar de ello con mucha más naturalidad que... ¿Lo cuentas también, Elena? ¿Ah, que sí? También. Que vas a volver, ¿eh? Sería fácil, ¿no? Hablar así. Es verdad. Preguntas, Ana. Bueno, la semana pasada preguntábamos, Julio, la asociación 5 al día, apoyada por el Ministerio de Sanidad, persigue que consumamos 5 raciones de frutas y hortalizas al día. ¿Como máximo o como mínimo? Como mínimo, y lo desolador es que hay mucha gente, más del 50% de la población, que piensa que es un mínimo. Dice, 5, que es un máximo. Ya, me paro ahí. Y es un mínimo. A partir de ahí pueden seguir tomando, siempre en forma de fruta entera, no de zumo de fruta. Miguel Estruc, de Valencia, gana el libro Dieta y Cáncer, de Julio Basulto, Juanjo Cáceres y Carlos González. Lo publica Ediciones Martínez Roca. ¿Qué preguntas esta semana? La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, en sus siglas en inglés, permite acompañar a algún alimento o complemento alimenticio de declaraciones como afrodisíaco, vigorizante, rejuvenecedor, o estimulante. Eso seguro que no. Sobre todo lo pregunto porque el libro que sorteamos es Habla con ellos de sexualidad, de Elena Crespi, y eso de afrodisíaco mucha gente lo cree. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria permite acompañar a algún alimento o complemento alimenticio de declaraciones como afrodisíaco, vigorizante, rejuvenecedor o estimulante. Si sabes la respuesta, no es un día cualquiera, @rtve.es. No es un día cualquiera, @rtve.es. Y en juego este libro maravilloso, como diría Clara Jiménez Cruz, libraco maravilloso. Habla con ellos de sexualidad, escrito por nuestra invitada de hoy, la psicóloga y sexóloga Elena Crespi. Lo publica Lumberg Editores. Elena, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, súper placer, ya lo sabéis. Vuelve pronto, ¿eh? Eso. Gracias. Y Julio, hasta la semana que viene. Hasta luego. Cuídate mucho. Besitos. Adiós.